Sábado 31 de octubre de 2015, 21 horas, call center Atento Toledo. Con un resuplido de frustración, precediendo el cierre de la aplicación de auditorías de las gestiones de los teleoperadores, tras un nuevo bloqueo de la misma, Begoña trataba de contener en expresar lo que sentía en ese momento. Su compañero de departamento se había ido de vacaciones sin completar auditorías y faltaban algunos documentos para completar el informe del mes. Si no los terminaban, la bronca no iba a ser para él solo. Lo normal había sido resolverlo el viernes, o como mucho el sábado por la mañana, pero surgió el accidente del viernes tarde y un escalofrío le recorrió la espalda al recordarlo. Durante el festejo de Halloween, el que se había hecho el típico concurso de disfraces y se había decorado el concerto con los típicos adornos de la festividad, los participantes del concurso se habían colocado entre el hueco de los lineales no utilizados en el centro, para que Gemma, la responsable del mismo, les hiciera una foto. En ese momento el suelo, que siempre había parecido muy sólido, cedió, y la tierra se tragó a los 10 participantes disfrazados. Cayeron varios metros hasta que sus cuerpos tocaron tierra, sufriendo algunas roturas de huesos y heridas relativamente leves respecto a lo que podía haber sucedido. Los servicios de emergencia rescataron a los heridos y acordonaron el hueco. Los inspectores e ingenieros que comprobaron lo sucedido en el agujero concluyeron que todo el resto del suelo era seguro, siendo ese hueco un sótano sin asolar mal ubicado en la construcción, que fue cegado al no tener tubería. Las protestas de los sindicatos y muchos trabajadores cayeron en saco roto, y a las pocas horas se volvió al trabajo con relativa normalidad, con unas vallas amarillas del ayuntamiento acordonado en cuero y un aviso de «Cuidado, obra». Begoña ni había querido asomarse al hueco. Bastante culpable se sentía de haber animado a la gente a disfrazarse y necesitaba concentrarse en su tarea. Decidió que era momento de salir afuera a fumar un cigarro, mientras se reiniciaba el ordenador por enésima vez esa noche. Saliendo del edificio se cruzó con unos pocos teleoperadores del centro que trabajaban ese día hasta las 10, y con el vigilante de acceso, que tomaba un café en la sala de descanso, y que le saludó con una breve inclinación de cabeza. Una vez salió del call center y encendió el cigarrillo, una corriente de viento atravesó su cuerpo dejándola tiritando. No era el clásico frío seco toledano, que parece que te han golpeado la cara con un congelador, sino que era una corriente húmeda que entró en su cuerpo y le hizo sentir frío hasta en los huesos. Por un instante le recortó a su tierra natal, Galicia. Pese a estar helada, intentó terminarse el cigarro, pero una bomba de agua empezó a caer, por lo que corrió a refugiarse del call center y seguir trabajando. Pasaron 2 horas más mientras continuaba con las auditorías, mientras la tormenta rugía en el exterior con un gran aparato eléctrico, y llegó la hora en que se iban los teleoperadores y los coordinadores de los demás departamentos. Ella ya había avisado de que se quedaba, por lo que apagaron todas las luces menos la del lineal de puestos donde estaba trabajando, quedando todo el centro en penumbra y quietud, y en esa noche algo más siniestra e incómoda por la decoración de Halloween, de siluetas de fantasmas, brujas, calabazas y esqueletos pegados a las ventanas y cristales. La fuerza de las imágenes, la tormenta y la oscuridad la lograron desconcentrar lo suficiente para recordar las leyendas como de la Santa Compañía de Galicia o los fantasmas que creyó ver el ladrón de joyas de las leyendas toledanas de Becker y que lo volvieron loco. Contó hasta 10 y se concentró de nuevo en el trabajo. El caso que estaba estudiando era un presunto caso de suplantación de personalidad en la que el operador indicaba que no se escuchaba nada en la grabación del contrato y solicitaba la anulación de la deuda. Begoña abrió la aplicación, localizó la grabación y dio al play. La grabación duraba 2 minutos. Empezó a sonar completamente vacía, así que avanzó con un clic a mitad de grabación y... Un alarido inhumano en la grabación la hizo saltar de la silla, con el corazón latiendo a toda velocidad por el susto, volando los auriculares y vaya de las hojas con las que tomaba nota. Se mantuvo apartado un instante de su puesto. El reproductor de sonido se había detenido al finalizarse el tiempo de la grabación. No era posible. Tenía que haber sido su imaginación, sugestionada por el agotamiento del trabajo, lo que había provocado ese alarido, y pensó que seguramente lo habría escuchado en algún programa de misterio. Armándose de valor, volvió a ponerse los auriculares y dio al play para escuchar de nuevo el archivo de sonido. Decidió no avanzar y dejar que sonase por completo. Nada, absolutamente vacío. Suspiró aliviada y siguió trabajando. Comprobó que junto al archivo de sonido estaba otro que no recordaba que estuviera ahí. Quizás porque en el listado de archivos del cliente había varios PDFs y MP3, y con el susto daría clic y se reordenaron. Tenía el mismo número y código que el otro, así que volvió a darle al play.
El archivo empezó con el típico ruido sordo de radio que no está sintonizada y decidió volver a adelantar. Su cara quedó helada de nuevo con otro grito inhumano con una frase: ¡Ven con nosotros! Eso ya la superó. Cogió sus cosas y dio botonazo al ordenador para apagarlo, aunque ni se fijó si lo hizo o se detuvo la reproducción. Corrió por los pasillos del call center a la salida. Por un instante pensó en el enfado de su jefa por no terminar la tarea en plazo, pero el miedo la atenazaba, e incluso la frase no salía de su cabeza: ¡Ven con nosotros!, que se repetía una y otra vez. Salió a la calle, sin darse cuenta de avisar de seguridad, o de si tan siquiera estaba ahí. ¡Ven con nosotros! Esa maldita frase continuaba martillando su cerebro. La lluvia fuerte y que no había cesado la empapó en el tramo que separaba la puerta del call center de su coche. Fue a abrir el coche, pero no encontró las llaves. ¿Se le habrían caído o se las dejó en el puesto? No podía volver allí dentro, al menos no sola, pero tampoco podía quedarse bajo la lluvia por mucho tiempo o cogería una pulmonía. Cogió su móvil, tenía un 10% de batería. Llamó a casa para que su chico la recogiera, pero no daba señal. 8%. Trató de llamar a sus compañeros de trabajo que vivían cerca sin respuesta. 6%. 4%. Pero cuando la voz de César, el compañero que estaba de vacaciones, contestó al otro lado de la línea, su mano se abrió lentamente y el móvil se le cayó al suelo. Ante ella, unas figuras oscuras en el descampado, frente a donde estaba aparcado su coche, la observaban sin ojos ni rostro. Ella solo veía las sombras encapuchadas, sin que pudiera verles extremidad, y centrada su atención en ella. Estaba paralizada, no podía ser. La Santa Compañía eran cuentos de Galicia, no podía estar allí, pero las sombras empezaron a dirigirse a ella. Consiguió que las piernas la obedecieran, corriendo de vuelta al concerto del centro. Cruzó la puerta aterrada y empapada, buscó al vigilante de seguridad, pero no estaba en ninguna parte, ni en su puesto, ni en los servicios, ni haciendo la ronda, ni en la sala de descanso, la cual estaba a oscuras, con las siluetas de la decoración alumbradas por la tormenta. No quiso quedarse allí, dado que la sala estaba muy cerca de la entrada y tenía miedo de que la vieran. Se decidió ir al puesto donde estaba trabajando en busca de las llaves del coche. El puesto y el resto del call center se quedó en ese momento en completa oscuridad, solamente iluminado por los rayos de la tormenta. Cogió las llaves y miró el pasillo del que había venido, oscuro, sin señales de las sombras que la seguían. En ese momento no tenía claro si eran reales o el pánico acumulado, pero tenía que salir de allí. Se dirigió hacia el pasillo, solo tenía que pasar la puerta que comunicaba la zona de trabajo con el mismo pasillo, pero ahora esta no cedía, ni tirando, empujando, ni pulsando el botón que nadie sabía para qué servía al lado de la misma. Probó con las otras puertas, con el mismo resultado, e incluso las de emergencia estaban bloqueadas. ¡Ven con nosotros!, volvió a escuchar, pero no era en su cabeza. El ordenador que tenía más próximo se había encendido y tenía el reproductor de audio abierto. ¡Ven con nosotros!, se iba repitiendo mientras los demás ordenadores se encendían cerca de ella. Empezó a correr al despacho donde trabajaba su jefa, cerrado y apagado, pero encendiéndose el ordenador allí dispuesto también. ¡Ven con nosotros! Y las figuras de las sombras que vio en la calle empezaron a materializarse en el despacho. Muerta de pánico, corrió en dirección contraria hacia la otra pared, donde no había ordenadores ni nada. ¡Ven con nosotros! Siguió corriendo unos segundos, olvidando el agujero abierto, tropezando con la valla de obras puesta allí, precipitándose dentro del hueco. Lo último que escuchó esa noche fue: ¡Has venido!